vamos a ir a comunicarnos con Noel Alejandro Leal en Venezuela, en directo, en esta madrugada, que tantos nos lo hemos admirado. Muy buenas noches, mi querido Noel Alejandro Leal. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Tú sabes que cada vez que te admira la gente tanto, escucha tu palabra, lo transmite, esta gente incansable que se va haciendo casi 100.000 personas todas las semanas, yo creo que hay que llevarla en alguna dirección, no solamente entretenerlas, porque entretenerlas sería audiencia y conveniencia para nosotros, pero eso no es el fin. El fin es crear en Venezuela, tanto en el interior como en el exterior, una forma de opinar o una forma de ser como tú tienes, para crear alternativas en Venezuela, pero ya tendrían que haber estado creadas. Estamos llegando tarde, pero si líderes como tú, yo no he visto en Venezuela, he visto periodistas que están acá montones, pero eso no tienen una teoría de política en general, pelean contra quien le hace daño, pero no tienen el futuro de Venezuela. Por eso es importante que tú existas, ¿no? Un honor, profesor. Un honor. Yo creo que sí, mucho se ha hecho en el sentido de ir generando un pensamiento crítico. En eso yo estoy, si no satisfecho, porque aún estamos lejos de que eso haya permeado hacia los niveles de la sociedad que hacen que las sociedades se muevan. Sí está generándose una raíz de un pensamiento crítico que identifica el problema y está empezando a tomarse en serio la carga ideológica del problema y está empezando de manera clara a asumir dos responsabilidades. La primera, el no acompañar la vestimenta democrática a esta desgracia. Y la segunda, en entender la necesidad de la generación de una alternativa. Entonces, sí, si bien estoy bastante lejos de estar satisfecho, sí estoy bastante contento en ese sentido. Hay una masa crítica que ya deja de responder como zombies a la oferta falsa, a esta mentira constante de todos estos años, y que sí, poco a poco va despertando hacia la realidad. El asunto es que se mantengan despiertos y con un norte claro y no vayan a asumir nuevos ¿Se está comportamientos de cortando la veleta. comunicación? ¿O se cortó? Aquí estoy, Una profesor. tendencia socialista que deja infiltrar en los Estados Unidos. Sí, adelante, Noel. Ajá. Bueno, como le decía, sí, lejos de la satisfacción, sí estoy en lo particular contento con eso, porque ese pensamiento crítico está calando de una manera importante y hace un llamado a despertar a la nación. Y esa considero yo siempre es la primera parte de todo este cuento. El país ha estado durante años adormecido y se ha dejado envolver en una mentira constante. Y hacia eso hay un pequeño despertar. Esperemos que ese despertar se haga constante y no vuelva a asumir comportamientos de veleta. Que ese despertar permanezca en el tiempo y que esa misma sociedad sea capaz de encontrarse en ese pensamiento y dar los pasos adelante necesarios. Tú sabes que algunas veces uno dice, a ver, como tú me vas a entender. A veces que realmente es triste, pero los pueblos se manejan como las ovejitas en la religión, ¿no? En su gran mayoría. Se le crean a dónde tienen que ir. Y emocionales, si es joven, si el individuo eh, consiguió alguna cosa para sobresalir, pero no importa su sabiduría o su nivel de líder, la mayoría son por emoción. Y es muy triste, yo no creo que Venezuela se haga diferente a eso también, ¿no? Que por un lado hay que poner líderes y por lo otro hay que manejar las sociedades porque realmente así lo han demostrado las sociedades latinas, siempre son conducidas por hombres, por papá. Un papá que crean ellos en su mente y quieren que el papá les resuelva los problemas y no asumen la responsabilidad Sí. de que cada ciudadano es el que tiene responsabilidad, no necesita papá, eso ya es maduración, ¿no?
Ese madurar de una sociedad, profesor, pero ese madurar de una sociedad, y más en nuestra sociedad latinoamericana, tiene que ser llevado de la mano de un papá. Por más ridículo que parezca, no se va a poder desmontar este tipo de estados presidencialistas, esa estructura donde la gente llega y lleva a alguien al poder a través de un esquema emocional y con un concepto hasta mesiánico, si esa persona que llega al poder no decide desmontar esa estructura. Eso es la base del problema. No, ahora, esa persona que llega al poder a través de ese pensamiento, de esa emoción, regularmente viene cargado con una cantidad de estructuras a su alrededor que hace imposible que ese cambio y transformación se haga viable. Entonces, y más vuelvo ahora en el tema venezolano, más en la Venezuela de hoy. En la Venezuela de hoy, esta orfandad política no va a poder ser reemplazada de facto por momento en una estructura donde ese eje, ese papá no exista. Más allá del hecho del papá Estado, no estamos hablando de eso, sino de ese papá, de ese líder papá. Si eso no está hoy en el cambio, y ese papá no viene con un pensamiento claro de cambio y evolución, y él es el mismo que se encarga de ir desmontando la estructura que hasta lo hizo posible su llegada al poder, no va a haber el cambio. El cambio no va a venir porque mañana venga un concepto de... Es muy triste pensar que Latinoamérica funciona así, ¿no? Es que yo creo que la gracia es asumir que sí funciona así. Son amplias en todos lados. Fíjate que en Perú todos los presidentes están presos por delincuentes. Es que por eso lo insisto. Por consiguiente, esos que llamaban líderes que iban a hacer el beneficio para la sociedad, son delincuentes que suben al poder. Es que y la experiencia que yo tengo en Argentina es que las personas que tienen un nivel de conciencia como seres humanos no existen, porque los que hacen que el poder exista son algunos vivos que crean el partido y que toman el control de esto y hacen subir a los delincuentes. ¿Por qué? Porque la estructura es delincuencial. Y por consiguiente el hombre que cuida, o un padre de familia, un individuo que tiene buen razonamiento, los intelectuales, no funcionan dentro de un partido político. Son todas conveniencias y son productos de una mente atrasada, una mente que ya no tendría que estar funcionando, pero da resultados. Y como se seleccionan los que suben, se seleccionan los que convienen a los delincuentes de turno. Yo me acuerdo que los partidos políticos en Argentina se preparaban 2 años antes y quien los preparaba era algún abogado, y el abogado traía a 200 personas que encontraba por ahí, porque nadie tiene 200 amigos. Y entonces esa persona iba para crear el partido, pero después no venían más. Y entonces quien tomaba determinación en el Comité Nacional en la base del partido eran 3 o 4 que después se aprovechaban del dinero que entraba y todas las comas, las comisiones, la de Overbreak inclusive, y lo mismo debe pasar en la Florida, pero capaz que el dinero va para los partidos, no va para otro lado, ¿no? Profesor, y realmente aquí no se hace tan dinero, pero allá se va para los bolsillos de quienes están tomando el control del papá. El papá en Latinoamérica, igual que la religión, hay que buscar un papá, como el papa. Profesor, y es que... Perdone. Después se les manipula. Hay profesionales para manipular la población, como se hace aquí en Miami, que se buscan gente para crear 2 o 3 preguntas y tenerlos entretenidos si es bueno o malo. Pero todos los mecanismos de conveniencia económica y los trámites acá en el sur de la Florida se hacen por abajo. Sí. ¿Estás por ahí? Sí, por supuesto. No, está cortado, lleno de comunicación. Aquí estoy. ¿El Leal está ahí? Sí, aquí estoy, profesor. Perdóname porque estaba cortada la comunicación, ¿no? Aquí estoy. Bueno. Sí, sigue hablando, estoy tapando porque pensé que estaba cortada la comunicación. No, bueno. Bueno, profesor, en eso, esa es parte de una realidad que tenemos que admitir como latinoamericanos. Ese desarrollo y ese cambio hacia el pensamiento político, por supuesto, nacerá de una estructura política
que ya esté en el poder. Pensar que se puede llegar a través de una estructura de cuadros, de individualidades, a generar un proceso donde el individuo vaya entendiendo su potencial y la capacidad para la incorporación, o pensar en el absurdo, porque para mí sigue siendo un absurdo, para mí la democracia siempre será representativa. Entonces pensar en ese absurdo de la participación directa como constante y más en las decisiones del Ejecutivo, está lejos de la realidad. Si bien ese proceso debe venir por parte de ese mismo desmontar estos estados gigantescos y convertirlos en estados funcionales, tiene que salir de ese espacio de liderazgo, el cual lamentablemente llegará por un pensamiento mesiánico. Puede sentarnos incómodo, seguramente es incómodo, pero es una realidad que tenemos que admitir para poder dar los pasos siguientes. Ahora, ese Mesías, si ese Mesías está envuelto bajo el esquema socialista, no va a haber cambio alguno en ninguna de nuestras sociedades. Bueno, pero por eso hay donde al principio decía que hay que crear otras formas de pensamiento, no para atacar a nadie, sino para crear distintas formas de enfrentar el futuro. Pero la pena que me da, mi querido, es que Venezuela no es Latinoamérica. Lamentablemente Venezuela es aquel país que tiene el dinero para mantenerse sola. Es aquel país en donde fue la cuna de la libertad. La cuna de la libertad no fue Latinoamérica. Fue un prócer, alguien que creó una idea y jugó su vida y jugaron venezolanos para crear la libertad. ¿Quiénes? Aquellos que necesitan siempre tener un papá. En ese momento suena como Bolívar, como un papá. Y lo demás siguieron pensando, no piensan, no les importa. Eso es lo triste. Y para eso hay que tener una conciencia. ¿Y la conciencia de qué? Que la patria es de todo el mundo tiene que ir a limpiar y a planchar. No es cuestión que vayan a planchar unos pocos solamente, ¿no? Ese proceso, profesor, que usted acaba de describir, que es una realidad total y absoluta, es algo que es mucho más complicado cuando lo queremos enfrentar a la realidad de nuestras sociedades. Por eso es que parte, y más en el proceso venezolano, que es un proceso donde el país perdió totalmente la lógica, porque eso es muy importante hacerlo. Una de las cosas principales que buscaba el proceso revolucionario es acabar con la lógica del individuo. Entonces, en un país que perdió totalmente la lógica, como es en nuestro caso, hay que ser muy claro que no importa si la idea que se ofrece es la correcta, no importa si esa idea puede llegar hasta tener la masa crítica necesaria, lo que uno creyese como la masa crítica necesaria para poder llevar esa oferta al mercado nacional. Eso no va a alcanzar debido a que el resto del país, los que hacen el cambio general, no tienen acceso o capacidad en este momento de aceptarla, de preocuparse porque eso vaya a ser algún tipo de cambio real. No. En los lugares a donde llega la revolución, a donde lleva la revolución a un país, como en el que está Venezuela ahorita, en este lugar nosotros tenemos que encontrar primero la identificación del tamaño del mal para comprender la necesidad de la cura. Y la cura en nuestro problema, en el problema venezolano, está muy lejos del espacio democrático. Tú sabes que lo que está diciendo es una verdad. Hoy en día estamos hablando del avance de la ciencia y una mente clara es cuando entiende el proceso, cuando comprende la totalidad y sabe qué pieza hay que mover o qué cosa hay que sacar y poner. Cuando un tipo socialista que lo que quiere es que el gobierno se quede con toda la riqueza, y nosotros tenemos acá ahora en el Partido Demócrata que hoy en día festejan el día de la marihuana y todos los candidatos están apoyando la marihuana libre aquí, los demócratas. Imagínate tú, una mentalidad socialista a rajatabla. Y de la misma manera, estamos viendo que, me disculpa, ¿no? No sé si estaré, y critícame si quieres, pero yo creo que Venezuela lo está manipulando, no los venezolanos, lo están manipulando los cubanos. Oh, por supuesto. Y
Eso es lo que estoy viendo, que ya Venezuela desapareció. Ya el que está manipulando el papá es Cuba. O sea, Cuba, la mentalidad cubana, por decirlo así, que es muy inteligente, no hay que sacarle la duda No, que para otros no nada. saben. Pero lamentablemente hasta eso han perdido. Sí, parte del proceso que identificó muy bien el chavismo, que identificó esa estructura, es pasar el liderazgo, sacarlo de acá. Pues la conducción, igual que como hablábamos la semana pasada, la conducción de esta revolución pertenece a la revolución cubana pertenece a la estructura de la vieja revolución soviética. Aquí todas las estructuras revolucionarias están unidas, por eso yo siempre insisto en la temática de la revolución es una sola. Y entonces, y por eso vuelvo a lo que fue mi definición primigenia de lo que le venía a Venezuela. Venezuela está en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Cuando nosotros no tomamos en cuenta la capacidad, la visión que tenía esta gente al ejercer este tipo de gobierno y el planteamiento político, bien sea lo que llegaba de la dirección de La Habana, tampoco estamos conscientes de cómo vamos a curar el problema, hasta dónde ha sido el daño. Entonces, hoy, precisamente cuando se está terminando de ver, no terminando de ver, sino haciéndose más claro la presencia fundamentalista, la presencia islámica fundamentalista dentro de este aparato, vuelvo yo siempre a esa frase, pues este proceso neocomunista fundamentalista es algo que si se hubiese entendido desde el principio, quizás se le hubiese atacado, pero es que aquí se ha banalizado desde el principio la carga ideológica. Aquí se empeña en despreciar el proceso ideológico. Es un proceso revolucionario, de carácter socialista, que lleva al país a la imposición de una tiranía comunista. ¿Cómo lo hace? A través de este aparato, a través de esa estructura, que va mucho más allá del Foro de Sao Paulo, que va bajo ese concepto de la revolución es una sola. Bueno, fíjate, yo creo, muchas veces yo no quería hablar en el tema fíjate más, hasta me privo de hablar del futuro de Venezuela, porque podemos ser positivos, podemos ser negativos, en el sentido de que yo veo a la Argentina, en donde la mayoría de los argentinos que se creen tan inteligentes, y algunos lo son, y resulta que hay un montón de malandras y están arruinando las sociedades argentinas, y resulta que todavía siguen votando una delincuente o siguen apoyando un 30-40% a la Kirchner, una ladrona, confesa, y con toda la familia y los ministros y todo lo demás. Y todavía los argentinos siguen batallando y apoyando a los delincuentes. Entonces es una mentalidad delincuente, no hay otra alternativa. ¿Por qué? Porque buscan un papá. Sí. No, y no importa que va a pasear, no, es mi papá. Y esto pasó con Perón y con todos los que van atrás de eso. Y pasa en esta sociedad venezolana que ha tenido ya varias veces, con innumerables veces malos padres, sigue buscando ese refugio. Lo va a seguir buscando. Por eso es que el cambio, si se quiere un cambio real, pasa por el quiebre del sistema, colocar un nuevo papá, el cual será impuesto y se comportará como papá, porque si lo hace distinto se cae, entonces se comportará como papá y él remodelará la casa. Si él no remodela la casa y cambia esos aspectos, seguirá esa misma estructura, porque las sociedades no cambian en ese sentido hasta que papá las cambia. Punto. Ahora que a mí me da risa, porque dicen que reducir el nivel de pobreza. El nivel de pobreza no lo reciben ni la derecha ni la izquierda. Eso lo han demostrado. O sea, el problema acá es que la gente se empiece a cultivar y no ser gente que no esté culta. Es que el problema básico siempre es el mismo, es el desarrollo del individuo. Si el individuo no toma conciencia de su poder frente a un Estado que brinde las posibilidades para el desarrollo del individuo, que eso hay que tenerlo muy claro. La base principal de ese Estado que brinda las posibilidades para el desarrollo del individuo es en la amplitud de las libertades, el cerrar las restricciones y los controles, bajarlas, darle esa oportunidad al individuo. La oportunidad del desarrollo del individuo se basa en el uso claro de las libertades. Esa es toda la base para la solución real y así buscar la salida de la pobreza. Ese pensamiento de cuando se respeta al individuo,
están muy lejos del esquema donde te dicen todos somos iguales, porque ese es el principal error en esa ecuación política. La igualdad es algo natural, ese igualitarismo es absolutamente contra natura. Entonces, ¿dónde está el espacio para el desarrollo del individuo? Está en esa libertad de desarrollo, en esa oportunidad para hacerlo, dentro del marco de una colaboración general para el desarrollo de la comunidad y esa entidad que se llama nación. Entonces ahí es en donde entra el juego claro del Estado bien liderado. No un Estado para convertir un mastodonte gigantesco, nada de esa tontería, sino entender la realidad y la necesidad de un Estado que haga que el individuo pueda desarrollarse. Ahora, cuando uno ve, por ejemplo, yo he visto sociedades como las cubanas, cubanos que vienen adoctrinados 60 años por el comunismo, son mentes totalmente diferentes. Sí. O sea, los cubanos que vienen criados por el comunismo tienen una mente ya programada, es difícil el cambio en ellos. Uno tendrá que aceptarlo e intentará hacer un cambio, pero su programa en el inconsciente es una mentalidad socialista y de esa manera creo que la mayoría de los países latinos tienen esa mentalidad. Es que y por supongo eso... que de alguna manera va a ser influenciado los Estados Unidos con ese tipo de mentalidad que está tomando en este momento invasión a los Estados Unidos. Lamentablemente tendrá su gran carga y quizá por eso es una de las alternativas donde en Latinoamérica la cura es más fácil. Pues por más ridículo que parezca, en Latinoamérica tendrán que ser toleradas una nueva serie de gobiernos que impongan cuotas de fuerza, guste o no guste, para poder cambiar este desastre. La gracia es que las sociedades llegan a un momento donde vemos la aberración de lo que está viviendo la sociedad venezolana hoy. La sociedad venezolana hoy se encuentra con un liderazgo político de oposición que lo primero que le dice es: la solución para tu problema es traer al chavismo para solucionar el problema. Es decir, la solución para tu problema es volverte a revolcar en el crimen que nos puso aquí. Cambiar un papá, cambiar en vez de poner a alguien que Ni maneje la siquiera banana. está, aquí ni siquiera está cambiando el papá, apenas está cambiando la foto, pero es el mismo tipo, pues. Porque el fondo es exactamente la misma asquerosa cochinada que nos puso aquí, la misma asquerosa cochinada que estamos viviendo desde la caída del general Marcos Pérez Jiménez. Pues nosotros vivimos un proceso de pseudodemocracia, de instalación de un proceso de socialdemocracia que acabó con la institucionalidad, minó al individuo, y llegas al que se ha aceptado el proceso revolucionario que acaba con totalmente el país. Hay que entender que Venezuela está siendo destruida hasta sus cimientos, que ese proceso de destrucción de Venezuela fue una cosa planificada y está perfectamente ejecutada. Ok, más allá de ese proceso de destrucción, ¿cómo se logra mantener el proceso de destrucción? Se logra mantener debido a la colaboración de eso que se llama oposición, que comulga exactamente ideológicamente con el proceso de gobierno. Y tienes este resultado. Entonces, ¿qué le estás ofreciendo hoy al país para el mañana? Más de lo mismo, más chavismo. ¿Cómo vas a poder alterar ese curso? Solo se puede alterar por un hecho fáctico que cambie la realidad. Punto. Más allá de, lamentablemente, los deseos de la población de buscar algún tipo de alternativa que lamentablemente está en el marco de la fantasía al no entender el tamaño del problema en el que estamos. Si no entendemos el tamaño del problema en el que estamos, nos estamos mintiendo. Hoy escuchaba un extracto de una entrevista al embajador John Bolton, una entrevista realmente interesante donde él sostiene la importancia de la doctrina Monroe. Él explica de manera muy clara la realidad norteamericana con respecto a su influencia en otros países y trae la carta bajo la manga otra vez de el presidente interino venezolano. Embajador, el presidente interino venezolano que ofrece chavismo. Entonces, vamos a ponernos muy serios con respecto a eso. El país no puede seguir enmarcado en el chavismo si queremos que Venezuela resurja. Ahora, fíjate que yo me da prisa, en los países latinos, cuando el nivel de pobreza es el 60%, el 55%, lo demás es verso, ¿no? Porque fíjate que si lo medimos desde la mentalidad latina, porque si lo programamos desde Estados Unidos son 13.000 o 14.000 o 15.000 dólares por año, y en América Latina que sueñe tener esos por ciento, quiere decir que están todos en nivel de pobreza desde el punto de vista norteamericano.
el porciento muy supera completamente. Y yo hago una pregunta, con un 30%, con un 32%, muchos de los presidentes ladrones de Latinoamérica subieron al poder. ¿Y cómo no van a subir si los pobres lo votan de entre comillas, que son los que le prometen casa y comida, después no le dan nada? Entonces van a ganar siempre. Sí. Y los otros no piensan, los otros viven de estar bien y de aprovecharse de todo el mundo. Yo creo que no son países, son conglomerados de personas que lamentablemente desde hace buscan su propia autodestrucción, porque el resultado es su propia autodestrucción. Yo no veo otra salida. Profesor, y eso siempre será así porque las sociedades atienden al liderazgo, la representación es fundamental. Si el liderazgo está podrido, la sociedad se va a podrir. Eso es básico, una vez es total y no importa, siempre va a ser el mismo y siempre será esa misma constante. El asunto es, vamos a entender primero cómo hacemos para cambiar ese liderazgo. ¿Cómo se cambia ese liderazgo cuando la sociedad está perdida? Cuando la sociedad está perdida, nunca es en su totalidad. Siempre existe una pequeña fracción, siempre existe siempre existe ese ente que fue discordante con el resto de la sociedad que busca otra visión. En cada uno de los países siempre encontramos lo mismo. Y los países que llegan a estos niveles de crisis enfrentan a esas realidades. Pues. Si esa realidad, si esa pequeña fracción no decide tomar la avanzada, la sociedad por supuesto se va a seguir y se llega a estados fallidos. Nosotros vivimos una serie de estados fallidos en ficción, pues no titulados, pero sí dentro del concepto de un estado moderno, estamos en eso, comportándonos como estados fallidos, y ese es quizá el principal problema. Y en el caso venezolano, estamos muy cerca de esa realidad porque nuestra integridad territorial cada vez se ve más perdida y la estructura de ejercicio del poder por parte de un gobierno se está diluyendo de mil formas, porque no porque el gobierno se vea desplazado por la estructura de oposición, sino que se está gobernando en el interior del país por esquemas que no obedecen al gobierno, por esquemas de bandas criminales. Entonces, otras bandas criminales que quisieran hasta hacerle competencia a la banda principal que gobierna. Esa estructura va mandando... Y que van a persistir. Van a persistir siempre y cuando no se entienda que lo que debe venir es la imposición del orden. Y la imposición del orden no juega dentro del marco de la democracia. Fíjate que Bolsonaro, el único que me extrañó en Latinoamérica, que se fuera de centro derecha y subiera al poder, en cuanto en Brasil son todos socialistas de su estructura y educación. Y digo, pero ¿cómo subió este hombre? No entiendo. Y ahora, ¿cómo va a controlar el proceso socialista de los partidos socialistas que hacen una fuerza burocrática y de mentiras a montones? ¿Cómo le van a competir políticamente cuando sea la reelección? Porque Bolsonaro basa su liderazgo en eso, en el papá. Esa es la base del mensaje de Bolsonaro. Viene a ser un papá que viene a cambiar las cosas y la gente aceptó el cambio por ese papá. En el momento en que Bolsonaro deje de ser el papá, las cosas van a cambiar. El asunto es que Bolsonaro va a tener que seguir siendo el papá y ese mensaje se va a calificar como populista. Pero esa es la realidad si se quiere hacer dentro del juego de la democracia. Ahora yo hago esta pregunta, vamos por ahora sí. En países que piensan, en países ya evolucionados, ¿qué ganas le queda de ir a preocuparse por América Latina? Muchas si se hace lo correcto. Muchas si se envía el mensaje correcto y se hace lo correcto. Porque más allá del hecho de la riqueza, más allá de una oportunidad increíble para que puedan disfrutar unas vacaciones que ni soñarán en sus países, de poder vivir lo que es se cortó. Aquí estoy. Estás de vuelta, nena. Sí. Ahora, yo me preguntaba y estaba pensando, ¿no? Estados Unidos no quiere ser el papá de Venezuela, sino dice, agarren las riendas ustedes mismos, yo le ayudo a ver cómo se hace de atrás, de afuera, pero da la impresión como que faltara a que surja un papá en Venezuela, ¿no? Esa es la realidad, profesor. Esa es la realidad y es una realidad difícil de entender en ese sentido. Ahora, volviendo a lo que estábamos hablando de qué necesidad tienen los países desarrollados de encontrarse con que
Venezuela funcione o no funcione, o los países latinoamericanos funcionen o no funcionen. Va en dos vías. Uno, no solo la oportunidad del desarrollo económico, riquezas, oportunidades, hasta de unas vacaciones, como les comentaba antes del corte. Está la otra oportunidad que tiene que llamar la atención. Nuestros países en manos de las estructuras que están tomando gobierno, como la que tomó gobierno durante estos 2 décadas en Venezuela, están generando un proceso de distorsión que va más allá de la distorsión económica. Está generando un proceso de distorsión política y un proceso de distorsión armada. Lo que nosotros vemos es que este continente, que debería ser un continente libre, un continente con pensamiento occidental, un continente que esté claro frente a esa realidad, hoy está con los nombres de todo lo que siempre pone nervioso estos asuntos políticos. Hoy cuenta con los nombres de Rusia, China, Irán, Turquía. Entonces, esa es una realidad que tenemos que admitir, y esa es una realidad que a estos países desarrollados les hace ruido. Y les hace ruido con lógica, porque las riquezas de Venezuela, el punto geopolítico de lo que significa en este caso Venezuela, en manos de lo que todos sabemos históricamente no juega dentro de los conceptos de libertad y desarrollo, no es positivo para nadie. Bueno, yo me pregunto, por eso te decía, ¿no? Acá estamos hablando que acá se juega la vida también Cuba, ¿no? Con ustedes, si cae Venezuela, Cuba cae, no cae, sino entra en la miseria y entra en caos internos. No sé si que... El problema es que nadie quiere a Cuba, nadie se quiere hacer responsable de Cuba. A Cuba hay que alimentarlo, a los 10 millones de habitantes hay que alimentarlo, no tienen ninguna producción, no tienen nada. Ellos ya decidieron entrar en su nuevo periodo especial, ya tienen clara esa visión, la tenían muy clara antes de la reaplicación del artículo 3 de la ley Helburton, que eso sí iba a apretarles el cuello más en ese sentido de este nuevo periodo especial. Nosotros hoy estamos todavía lejos de siquiera empezar a pagar las consecuencias de los 8 años de Obama. Los 8 años de Obama le dieron una oportunidad al proceso revolucionario de asentarse y tomar muchísimo cuerpo en Cuba, Nicaragua y Venezuela. La acción que está tomando los Estados Unidos, al entender que ese es un eje el cual tiene que ser desmontado y dar la oportunidad a esos países de desarrollarse, es válida. En el caso cubano va a ser aún más complicado. En el caso venezolano pasa por entender que hay que dejar atrás el socialismo y que el liderazgo a apoyar debe de venir con ese mensaje claro: dejar atrás el socialismo. El caso venezolano, mientras más rápido se atienda en ese sentido, podrá evolucionar. Si no, vamos a ir generando esa carga. Eso que le comentaba la semana pasada. Cuando usted tiene una sociedad que está empezando a aceptar... ¿Perdone? ¿Perdone? Se está cortando, sí. Aquí estoy. Ah, estás, bueno, sí. Sigue, adelante. Cuando usted tiene una sociedad que empieza a aceptar de nuevo que tiene que abrazar al criminal para poder continuar, es una sociedad que se está perdiendo de verdad. Por eso es que es tan importante dejar muy claro el mensaje. Lo que le está diciendo la oposición al país es todo un proceso para destruir el país. Y eso es lo peor de lo que estamos viviendo. Porque el hecho de que el enemigo quiera destruir el país está claro, pero el que se dice tu amigo quiera destruir el país y tú lo aplaudas, es un gran problema. Ahora, te hago otra preguntita. A mí me parece como que Venezuela está, aparte de estar, está cojeando, como si una pata no la tuviera, ¿no? Porque claro, estamos en Semana Santa, y felicidades Semana Santa, no sé cómo se dice, pero amén, para ti. Pero parece que muchos con Semana Santa aprovechan para manifestar su desacuerdo. Y resulta que en Venezuela yo no veo ni al Papa, lo vi que hablara nada de Venezuela, se están muriendo de hambre ustedes, y el Papa brilla por su ausencia. Yo agradezco cuando Bergoglio se calla. Yo prefiero 1000 veces que el nombre de Venezuela no esté en la boca de Bergoglio. Y los otros papas, los otros religiosos que están en el país, ¿se callan la boca o están en contubernio? Ah, total. La iglesia tiene que ser obediente. Tienen que tener un sentimiento, o no lo tienen, o no hay iglesia católica en Venezuela. La iglesia tiene que ser obediente. La iglesia tiene que fungir y tiene que ser obediente, si no se arriesga a la ruptura. Ustedes tienen 2000 años haciendo muy bien su ejercicio. Entonces, la iglesia siempre será obediente. Lamentablemente tienen un gran problema, porque el que los está haciendo obedecer, eso que ese Bergoglio no está llevando para ningún lado correcto, no solo la iglesia venezolana, sino ya sabemos lo que pasa.
nosotros hicimos una denuncia aquí y trajimos al amigo del Papa por 15 años, un argentino, donde decía que Maduro tenía 800 millones en el Vaticano y los maneja directamente Bergoglio. Hay una 31 cuenta que la maneja Bergoglio, donde está la Kirchner de Buenos Aires, todos los socialistas tienen dinero en el Banco del Vaticano y él da los nombres y los números de cuenta. Y suena que es así porque por lo visto no se mete en Venezuela viendo que muere la gente de hambre, de soledad, de angustia, y en Semana Santa ni logran nada. ¿Dónde están los religiosos? O los que se llaman católicos, allá hablando de los religiosos, no estoy hablando del pueblo, ¿no? Está descabezado, profesor, todo en este país está descabezado. En este país no existe absolutamente, como antes le comentaba, no existe absolutamente nada con legitimidad en lo que tenga que ver con la estructura política, nada con legitimidad. Toda estructura de liderazgo en Venezuela está absolutamente quebrada, incluyendo la iglesia como tal. La feligresía está, el creyente está, pero hasta el creyente tiene dificultades para llegar a una misa, porque no hay transporte, no puede castearlo, no puede pagarlo. Todo eso está dentro del cargo, dentro del paquete que hace la revolución, ¿no? Entonces, la iglesia venezolana no ha enviado un mensaje claro. Siempre recuerdo que quizá la única voz que estuvo clara como iglesia venezolana fue la del cardenal, lo de Monseñor Rosario Cardenal Castillo Lara. Yo creo que la única voz que ha estado clara ha sido la del cardenal Rosario Lara. Rosario Castillo Lara. Intento comunicarme de nuevo, profe, siga usted. Y realmente Noel Alejandro Leal nos está contando las alternativas, las posibilidades que tiene Venezuela en rehacer su futuro. Aquí estoy. Sí, adelante, continúa. Estabas hablando de Rosario Cardenal Castillo Lara, sí. Es el único mensaje de la iglesia venezolana que ha sido claro en ese sentido, ¿no? Porque hasta el mensaje vino por un enviado de Roma. Vuelvo a traer la palabra de Monseñor Dupuy cuando en el 2003 le explicó que Venezuela entraba en una tragedia humana. Es decir, es una realidad que ha sido enfocada de manera clara y ha sido obviada por la iglesia venezolana y opacada por el Vaticano, y en manos de Bergoglio no solo ha sido opacada, ha sido promocionada la maldad. Bueno, por eso me sorprendía. Nosotros tenemos una cuenta de los números de cuenta. Y es que va más allá del dinero, profesor, perdone, va más allá del dinero. Siempre estos asuntos van más allá del dinero. Esto que hace el Bergoglio, más allá de que pueda existir o no esas cuentas en el Vaticano, más allá de eso, el mensaje de acompañamiento, el pretender igualar, porque lo dijo claramente Bergoglio, que no entendía y no encontraba cómo diferenciar un Trump de un Maduro. Por favor, Maduro es un genocida, criminal, comunista. Y lo que dijo el Bergoglio es lavarle la cara al crimen. Bueno, por eso, viendo el panorama desde cómo se está planteando, no desde lejos, sino cómo se está planteando, yo me pregunto, hay momentos que la definición está, Maduro va a tener que caer. No, eso es otra cosa, eso es una realidad. Eso no creo que persista en el poder, y supongo que si hubiera querido hacer algo tendría que haber metido preso al nuevo presidente. Pero ya va. No lo metí, así que ya va. Creo que eso va con calma, profesor. Maduro se asegura de que el desgaste llegue y esta estructura que se viste de oposición se asegura de hacerle el favor a Maduro. Entonces, este proceso de desgaste que está planteado y debería estar planteado con lógica para que se desgaste el proceso de gobierno que está ejerciendo poder, es decir, para que se desgaste el chavismo, no desgasta el chavismo. ¿Por qué? Porque el chavismo no tuvo nunca cuerpo político en los últimos 16 años. El chavismo no pasa de un 20% en la realidad electoral. El resto es la mentira que le han impuesto la oposición al país. Entonces la realidad electoral es esa, la del chavismo. Está clara, quedó demostrada en el 2004 y de ahí en adelante quedó demostrada en cada una de las oportunidades donde la oposición se retiraba de participar electoralmente o en cada una de las participaciones solas del gobierno a través de lo que era el núcleo de su partido. Entonces,
¿Qué es lo que ha logrado la oposición? No solo la vestimenta democrática, no solo la mentira de señalar al chavismo como mayoría, después de igualarlo a mitad y mitad, que eso es algo muy importante que el país lo entienda. Cada vez que el presidente de la Asamblea Nacional el segundo, el que fungió de segundo presidente en este periodo de la Asamblea Nacional, le decía al país que esto es una asamblea elegida por 14 millones y pico de habitantes, le estaba diciendo al país que el chavismo es la mitad, que son 7 millones y pico de habitantes. Entonces, ¿cómo niegan después el hecho de que Maduro se reelija por esos mismos números o que la constituyente haya sacado esos votos cuando todos sabemos que es falso? Porque aquí no existe nada de legitimidad, esta Asamblea Nacional igualito tampoco la tiene. Entonces, eso es un punto fundamental para entender gran parte de este problema. Gran parte de este problema nace en esa mentira constante del esquema político. Y si esa mentira se termina de desmontar, vamos a poder avanzar a enfrentar la realidad. Por eso es que ese asunto va más allá de lo que es dinero, estrictamente dinero. Aquí existe nacional e internacionalmente un acompañamiento ideológico y se ve. La revolución es una sola. Y entonces cuando eso lo bajamos, cuando eso lo quitamos y nada más nos centramos en el proceso económico, estamos dejando muy por fuera la realidad del problema. Planteando esto, Jenny me estaba observando de que ante todas las informaciones que están llegando, supongo que en estos momentos, desde digamos, cómo se le va acorralando a Maduro, ¿cómo lo ves tú desde Venezuela? Una cosa es lo que lo ven de afuera, otra cosa es que lo ven de adentro. ¿Cómo lo ves tú ahí? Claro que Maduro está acorralado. El asunto es que esto es un proceso revolucionario, un proceso comunista y se prepara para ese acorralamiento, se prepara para el aislamiento. El asunto es creer que cuando la gente se plantea que lo que está en el gobierno, esto que tiene 20 años acabando con la principal industria petrolera, esto que acabó con Venezuela, que ha sembrado el daño a nivel internacional, creen que son incapaces, ¿no? Se prepararon para esta realidad, profesor. Se prepararon para esta realidad. Fueron sopotoscientas alianzas que hacen posible el mantenimiento de esto. Por lo tanto, claro que el desgaste es general, claro que el desgaste es real, pero el desgaste también está del otro lado. El desgaste de eso que se llama oposición, como el increíble desgaste de país y de sociedad, que es quizás el más peligroso, el más fuerte, y al que de verdad tenemos que ponerle el ojo. Ahora, ¿cómo ves digamos, a México, que todas las empresas que compran los alimentos ahora para, digamos, algo de comer al pueblo, lo hacen en México y todos los bancos y todos están conectados con México? ¿Obrador forma parte del jueguito ese? Claro, Obrador es un producto, Foro de Sao Paulo es un producto de la revolución. No es nuevo eso, es algo que estaba muy claro desde el principio, desde que estaba Obrador en el PRD, mucho antes de fundar Morena. Eso es lo que ofrecía Obrador, socialismo, y el socialismo tiene un eje, la revolución es una sola. Es increíble cómo se fueron manejando. No, el poquitito tiempo que nos queda, salió en un diario español una investigación hacia Norca Luque, la testaferro de la ex ministro de Defensa de Venezuela, y se manejaron unas cifras escalofriantes. Sí. Por eso es que esa cifra tiene que entenderla. 200 millones de dólares anuales desde 2009 que se han expoliado a Venezuela. Por eso es que yo les insisto siempre, y es algo muy importante. Profe, ayúdeme un segundo que se nos cayó de nuevo. Hoy ha sido un poco complejo el tema, se ha caído demasiadas veces. No, te comentaba de las cifras que maneja un diario español con Norca Luque. Sí. Son aterradoras. Y es por eso es que es tan importante. Y entonces vamos a recordar el asunto de Alan García. El escándalo Petrobras, que cubre toda Latinoamérica, le repito como se lo dije hace 4 años, esto es sencillo, son las moneditas que quedan en el bolsillo comparado con el escándalo PDVSA, comparado con el escándalo Venezuela. Y por eso hay que pasarlo al escándalo PDVSA y pasarlo más grande. Lo que se ha hecho aquí con los bonos de deuda es una cosa realmente asquerosa. Y todo eso tienes que sumarle narcotráfico y tienes que sumarle ahora minería.
Entonces, los números que van a seguir saliendo son realmente espantosos, son realmente asombrosos. El país va a tener que aprender una realidad que es importante y la va a tener que aprender con mucho dolor, porque es una realidad que no se quiere entender. Sí somos un país rico, duélale a quien le duela. Somos un país inmensamente rico. Eso es evidente. Y potencialmente somos un país extraordinario. Pudimos escucharte, pudiste dar tu mensaje siempre tan claro y tan real, que aunque nos asuste muchas veces, tenemos que conocerlo para saber qué está pasando en Venezuela. Te agradecemos muchísimo el tiempo que te tomas con nosotros y lo único que te puedo decir es lo que decimos siempre: ¡viva Venezuela! Que viva Venezuela. Gracias y muy buenas noches.